Bueno, pues la mañana de hoy tengo un gusto enorme. La verdad es que los sueños se cumplen y hoy es uno de esos días en que se cumple un sueño, de hablar con Joan Costa, quien está de visita en nuestro país y para quienes están alejados del mundo de la comunicación, pues decirles que desde la teoría en las aulas, pues siempre es un referente y siempre es alguien al que tenemos que citar de manera constante, sobre todo porque, bueno, cuando empezamos a hablar de las ciencias de la comunicación, pues prácticamente fue el que instauró este concepto de la comunicología. Entonces, pues la verdad es que yo estoy muy gustosa. Joan, le recibo con mucho gusto. Soy Marcela Pámanes y hoy, qué suerte que tengamos la oportunidad de conversar. Muchas gracias. El honor es para mí porque le agradezco mucho su interés hacia estos temas de la comunicación. Pues faltaba más, ¿no? Estamos en un medio de comunicación y la verdad de las cosas es que creo que los grandes problemas de los seres humanos empiezan y terminan con la comunicación. Efectivamente. Luego de su trayectoria de años en el campo de la comunicación, ¿cuáles son los retos de los procesos de comunicación hoy en día? ¿Han cambiado o siguen siendo los mismos? Han cambiado radicalmente, no tanto por la incidencia de los medios técnicos, sino también por el reclamo, la necesidad de la sociedad de estar mejor relacionada con los políticos, con la autoridad, es decir, con la trama diaria de la vida. La gente está más cercana a todos. Hay una sociedad que se va democratizando día tras día. Hoy mismo están insistiendo desde la ONU para que Argentina legalice el tema del aborto. O sea que todo se está normalizando, y creo yo, y se está democratizando, de modo que la comunicación se ha vuelto mucho más democrática de lo que era al principio. Uh-huh. Sí, más democrática, pero también tenemos más ruido, como nos decían desde la teoría matemática de la comunicación, ¿no? Esta entropía que hace que luego el proceso de comunicación se desvirtúe. Sí, y este problema se da de manera multiplicada en Internet, donde hay tantísima cantidad de información que entre el trigo hay que buscar, hay que extraer la paja, separarla. Esto es muy difícil porque es un problema cultural de base. La cantidad enorme de datos que nos agobian y que nos asfixian hace difícil discernir, ¿verdad? Exacto. Y ese es el problema cuantitativo, que Hegel había anunciado, ¿no? El fenómeno de cuando un problema es muy enormemente fuerte desde el punto de vista cuantitativo, viene el problema cualitativo finalmente. Claro, porque además no hay este background, este bagaje de elementos que te permita eso, discernir y discriminar, ¿no? Que sí y que no, que ese es uno de los grandes retos en la formación académica de las nuevas generaciones. Sí, pero sobre todo en las empresas y en las organizaciones. Claro. Es decir, donde hay gente que está relacionada por el trabajo, por el estudio y tiene necesidad de funcionar de manera eficiente, pues la falta de información en las empresas, sobre todo, internamente me refiero, claro. y la falta de ideas claras y la falta de otorgar confianza y responsabilidad a la gente, es decir, la falta de decisión para descentralizar y hacer que la gente participe enteramente, es un problema que hay que romper. Uh-huh. Ahora, maestro, el análisis de la comunicación que se hace desde los gobiernos, ¿cuál es la impresión que usted tiene? Realmente, porque aquí en México, de manera muy particular, se ha hablado mucho de la incapacidad de las direcciones de comunicación social para poder transmitir y poder bajar toda esta información que es importantísima en cantidad y en calidad a la gente, a los ciudadanos. Y entonces pasa un gobierno, sigue el otro y el mismo reclamo sigue existiendo. El mal ejercicio de la comunicación social, ¿qué pasa con esto? Pues pasa que muchos políticos no están formados en comunicación y son incapaces de relacionarse bien. Hay problemas políticos, fracasos reconocidos, donde el político como argumento dice: es que no supimos comunicar bien, no supimos explicar bien el proyecto. Bueno, pues si un político no sabe explicar bien su proyecto a la ciudadanía, pues es mejor que este político primero aprenda o busque gente que le asesore, ¿no? Uh-huh. Y se atribuye con frecuencia los fracasos, este hecho de que
no lo supimos comunicar. O sea, es un reconocimiento grave. Habría que decirle a este señor, pues retírese. Si no sabe conectar con la gente, ¿cómo piensa usted ser un político eficiente, no? Claro. Fíjese que ayer mismo, en la prensa de ayer, en el periódico de ayer, estábamos leyendo cómo en Roma el Papa Francisco ha nombrado como jefe del secretariado de comunicación a monseñor, no recuerdo el nombre, un monseñor de origen brasileño, para que se ocupe de las comunicaciones de la Santa Sede. Esta persona, este monseñor, se ocupaba ya del centro de producción televisiva del Vaticano, y ahora le pasó como secretario del Vaticano para la comunicación. O sea, fíjense que es importante, y el Papa lo ve con una claridad evidente, la importancia que tiene hoy la relación entre las personas, entre los pueblos, entre los grupos sociales, en fin, entre la sociedad. Uh-huh. Es un descubrimiento curioso, porque es en cierto modo paradójico, ¿no? Que no nos demos cuenta que el ser humano es un ser social por naturaleza, que el ser humano es alguien que se comunica y que necesita comunicarse, si no, no podríamos vivir. O sea que la comunicación no es un invento reciente de los medios ni de la tecnología, sino que está en la esencia del ser vivo, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando recuperamos la comunicación para las empresas y para la sociedad, lo primero que yo insisto es que la comunicación es una necesidad social y está en el origen del ser, y se encuentra, para su estudio y su desarrollo, se encuentra en la raíz de las ciencias humanas y sociales. Uh-huh. Ahí es donde hay que volver a eso, ¿no? Claro. En mi última propuesta que hice sobre el paradigma del COM el año pasado en Quito, dije que había que recrear un triángulo que sea la guía para la actividad de las organizaciones, en el cual la economía y la tecnología actualmente son predominantes, pero que ese triángulo tiene que agregarse en su vértice la sociología. Por supuesto. Hasta ahora todo está dominado por el predominio total y clarísimo de la economía, del mercado, financiero, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Todo está dominado por la economía, en las empresas sobre todo, y este es el daño también que está haciendo en las conductas perversas, de las conductas públicas de personas que caen en el tema de la corrupción, ¿no? Claro. Porque la economía es este motor perverso que lo mueve todo, y en el otro extremo está la tecnología que ha entrado en las organizaciones por la fuerza de las cosas, porque es imprescindible, ya no podemos prescindir de la tecnología, y por tanto hay una polarización entre estos dos polos. Entonces digo, hay que crear un triángulo donde en la cima esté la sociología, y que entonces tanto la economía como la tecnología esté gobernada por los principios sociológicos de entendimiento con la sociedad, de bien común, de aporte de conocimiento, de cultura, etcétera, de generar y crear esa sociedad que la gente está deseando, la sociedad del conocimiento. Uh-huh. Maestro, los DIRCOM deben obedecer a ciertos perfiles. ¿Se han modificado a lo largo del tiempo? ¿Cuáles son las exigencias del mercado hoy en día? Mira, el DIRCOM es a alguien que no solo le interesa el mercado, sino que le interesa básicamente la relación de la empresa con la sociedad. Él está en un nivel de observación y de trabajo, para decirlo fácil. Si marketing vende los productos, el DIRCOM vende la empresa en su conjunto. O sea, el DIRCOM se ocupa de los valores intangibles que son los que hoy predominan en las decisiones de la sociedad. Si hacemos un análisis, veremos que hoy los productos ya no son distintivos, tampoco los servicios. ¿Por qué? Porque se imitan fácilmente. Los servicios y los productos son copiados inmediatamente por el competidor. O sea que lo que hace un fabricante de zapatillas, que como novedad, al día siguiente ya lo hacen todos. Y lo mismo en un banco, en una agencia de viajes, ¿no?
Por tanto, el producto, el servicio, que antes era el fundamento del intercambio económico, hoy es objeto de imitación, incluso de falsificación, como sabemos desgraciadamente, de copia, e incluso los productos, además de que se copian, pueden venderse más baratos. O sea que ya no hay valor agregado en el producto. ¿Qué es lo que diferencia a una empresa de otra? Pues ya no son los productos, por la razón que le dije, sino que es la propia empresa la que se diferencia de los demás. Es decir, que todo empieza con el descubrimiento o el redescubrimiento de la identidad de la empresa. Aquello que es profundamente suyo, aquello que es único, aquello que la hace única y diferente en cuanto a lo que ella es capaz de hacer, en la forma de hacerlo y en sus enfoques también de visión creativa, de visión innovadora. Esto que es la base de la empresa, la base identitaria de la empresa, es lo que hay que redescubrir y hay que poner en valor y hay que darle incluso un valor estratégico. Claro. Porque esa identidad es lo que hace diferente a una empresa, la hace inimitable y la hace irrepetible. Igual que una persona es única, inimitable e irrepetible, una empresa también. Por lo tanto, donde hay que buscar la diferenciación, la diferencia competitiva en términos de marketing, si quiere, y la singularidad de la empresa es en el descubrimiento de sus propios productos, de sus propios procesos de diferenciación, de sus propios modos de ver y de encarar las situaciones, ¿no? En esta originalidad, esta singularidad, que está en el origen de toda empresa, pero hay que saber redescubrir, porque si no, por el tiempo se va deformando y se va perdiendo por falta de atención y por las influencias externas. Este redescubrimiento de la identidad es la clave que transforma. Si lo hacemos, tenemos un método que llamamos psicoanálisis de la empresa, que realmente es una especie de psicoanálisis donde se intenta recuperar y se logra recuperar en trayectoria los éxitos de la trayectoria del pasado. Aquello que marcó los aciertos de la empresa, aquello que hizo avanzar en su progreso, aquellas decisiones acertadas, y recuperando esta historia pasada, uno recupera también su identidad. Entonces, esto es el refuerzo sobre el cual la empresa trabaja para desarrollar eso que la hace diferente y única, claro, para destacar y desarrollar aquello en que la empresa es autoridad, ¿no? Y ahí es donde se genera la diferencia. Porque ahí hay todo un hilo conductor que va de la identidad a la cultura. La identidad se convierte en cultura en cuanto se traduce en una forma de funcionar en la empresa. La cultura se convierte en el trato al cliente y en la relación con el cliente y en la comunicación. La comunicación genera la imagen y en la imagen la reputación. El resultado de esto, o la síntesis, es la marca corporativa, que es otro intangible como todos los que he mencionado. Y luego tenemos el último intangible agregado, que es la responsabilidad social. Estos 6 elementos básicos son todos ellos intangibles. Pero son los que hacen la diferencia. Pero justamente hoy vemos que el valor de las empresas, el 84% del valor total de las empresas, residen los valores intangibles, no es lo tangible. Claro. De modo que el empresario aprende, o tiene que aprender, que hay unos indicadores financieros y otros indicadores no financieros, y que unos y otros son los que generan y hacen la construcción de la imagen. No solo es el beneficio, sino también el beneficio social y el beneficio que aporta a los empleados. ¿No? Claro. Pues, por supuesto que el CEO, perdón que la interrumpa, por supuesto que el CEO, desde su isla de Torre de Marfil, o su isla de cristal, él ve los números, los resultados, y si los números van bien, para él la empresa va bien, todo va bien. Pero este señor ignora, si nadie le hace dar cuenta del problema, ignora que hay que dentro de la empresa, entre los empleados, hay desafección, hay desmotivación, hay desgana, y por tanto esto genera ineficacia y genera pérdidas. Por tanto, este segundo aspecto, que no es el tangible, que es un aspecto no financiero, pero sí importantísimo tanto como el financiero, es lo que el Discovery, una de sus tareas, trata
coordinar y hacer que no haya contradicciones entre lo que la empresa hace y lo que dice, entre beneficio económico y beneficio social y aquello que aporte a la sociedad. Ujú. Pues muy, muy interesante todo lo que nos ha compartido, maestro. Qué bueno que hemos tenido oportunidad de conversar con usted. Perdón, se perdió el sonido. Le deseo feliz estancia, le deseo feliz estancia en el Perdón, país. se había perdido el sonido. Bien, lo que decía es que todo esto que nos está compartiendo, maestro, es muy importante porque vivimos en la era del pragmatismo y estamos dejando de lado todo esto que tiene que ver con lo intangible y que es lo que realmente nos da identidad y de lo que se suma a la cultura empresarial y lo que nos hace entonces en algún momento dado ser competitivos. Yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada y le deseo una feliz estancia en el país, maestro. Muchas gracias, muchísimas gracias. Desde luego que México le acoge muy bien desde siempre, desde 1973, que viajé por primera vez en México, contratado por Banamex, que me enamoré de México y sigo asistiendo a México constantemente. Bueno, pues Muchísimas gracias a ustedes. gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Seguimos en Hasta luego. Contextos. Chao, muchas gracias.